Hola, estamos en esta lección sobre el análisis financiero, una introducción al programa especialista en gestión financiera de auladeeconomía.com. El análisis financiero consiste en el análisis de la situación financiera y los resultados de las operaciones de una empresa desde su pasado hasta su situación actual. Con respecto a esta situación actual, nos interesa entonces ver cómo va evolucionando hacia el futuro. Para esto se emplean diferentes técnicas e instrumentos. O sea, hay una serie de mediciones y de relaciones relevantes que facilitan la toma de decisiones. El análisis financiero es de interés para los inversionistas, pues así podrán saber si vale la pena seguir dedicando más recursos a la empresa y poder entonces establecer para qué tipo de actividades pueden destinar sus capitales. De igual modo, es de gran interés para los gerentes, quienes pueden evaluar la gestión que han realizado y así podrán tomar decisiones a futuro, con la finalidad de alcanzar sus objetivos. El análisis financiero es de gran interés para los acreedores, así podrán tomar la decisión de prestar o no prestar los recursos que se les solicitan. Y también hay diferentes organismos del gobierno que en determinado momento fiscalizan las empresas, las supervisan y por supuesto para efectos tributarios. Nos interesan entonces diferentes variables dentro de lo que es el análisis financiero. Por ejemplo, observar la tendencia que siguen los beneficios. Entonces podríamos observar a lo largo del tiempo si los beneficios, las ganancias o algunas otras variables tienen, por ejemplo, una tendencia creciente. Porque también podría ser simplemente que se mantienen estables a lo largo del tiempo y no muestran una tendencia consistente ni hacia arriba ni hacia abajo. Pero también las decisiones van a cambiar mucho si lo que se presenta es un declive. De igual manera, desde el análisis financiero nos interesa observar la evolución de los resultados también a lo largo del tiempo, muchos distintos resultados relacionados no solamente con las ganancias, sino también con el nivel de endeudamiento o con la liquidez que la empresa posee. Todo esto nos ayuda a poder establecer la posición financiera de la empresa a corto plazo y también a largo plazo. Por ejemplo, nos puede interesar saber cuáles son los pasivos circulantes que la empresa posee. Entonces, estaríamos hablando aquí de las obligaciones, o sea, de las deudas que la empresa posee en plazos cortos. Porque se poseen también activos circulantes, o sea, hay bienes o hay derechos también de corto plazo. Bueno, es de esperar que la empresa posea suficientes activos circulantes, o sea, suficientes bienes y derechos a corto plazo que permitan entonces hacer frente a las obligaciones de corto plazo. Sería un problema que los pasivos circulantes sean demasiado altos con respecto a los activos circulantes, lo cual haría entonces que la empresa no tenga recursos suficientes para poder cubrir sus obligaciones en el corto plazo. Es muy importante, con respecto a las decisiones de largo plazo, la estructura de capital que la empresa pueda poseer. Hemos dicho que la empresa posee activos, o sea, posee ciertos bienes y puede financiar la adquisición de estos bienes mediante el endeudamiento o bien mediante las aportaciones de capital de los diferentes socios. La empresa debe buscar una estructura adecuada de financiamiento entre las deudas y el capital, porque podríamos tener una empresa que se endeuda mucho. Entonces, esta empresa que se endeuda mucho podría eventualmente tener dificultades para pagar sus deudas, aunque hay un cierto beneficio en endeudarse, y es que entonces se puede obtener más ventas, más ganancias, con una menor aportación de capital por parte de los socios. Entonces, este tipo de decisiones tienen sus beneficios a la vez que también existen una serie de riesgos. Es muy importante la comparación del desempeño financiero de la empresa a lo largo del tiempo, pero también con respecto a otras empresas. Una empresa podría obtener, por ejemplo, un nivel de ganancias bajas, que al compararse con otras empresas, bueno, si todas las empresas están obteniendo bajas ganancias,
tal vez porque la economía se encuentra en una recesión, pues entonces el resultado tal vez no es tan malo. Sin embargo, si se tienen bajas ganancias en un momento en que todas las demás empresas están incrementando sus utilidades, entonces este podría ser un resultado bastante negativo para una organización. Hay una serie de áreas que son de interés para el análisis financiero. Por ejemplo, tenemos el análisis de la estructura de capital, tal como estábamos mencionando, poder establecer cuál es la estructura de los activos y la forma en que se financian, ya sea a través del endeudamiento o a través del capital propio. Pero también al análisis financiero le interesan las decisiones relacionadas con la liquidez en el corto plazo. O sea, la empresa necesita tener el dinero suficiente para poder hacer frente a las obligaciones en el corto plazo. Pero también tenemos todo lo que está relacionado con el flujo de los fondos. La empresa recibe fondos en determinado momento, pero también tiene que hacer pagos en otros momentos. Muchas veces se recibe el dinero en momentos posteriores. Eso significa que tal vez una empresa tiene que hacer pagos de salarios hoy, pero va a recibir el dinero hasta dentro de una semana o 2 o más semanas, lo cual significa que la empresa podría tener pocos recursos para hacer frente a este gasto. Entonces se necesita una muy buena planeación y un buen análisis de la situación para poder establecer la mejor administración de los fondos de efectivo. A su vez, el análisis de los resultados económicos, saber en qué medida la empresa está obteniendo ganancias y cómo se comportan esas ganancias a lo largo del tiempo, y así poder establecer el nivel de rendimiento y rentabilidad de la empresa, la rentabilidad que la empresa obtiene con respecto a los recursos que posee, con respecto al capital que han aportado los socios. El análisis financiero emplea diferentes tipos de técnicas. Por un lado tenemos que una de las más utilizadas son las razones o ratios financieros. Interesa entonces comparar un número con respecto a otro. Por ejemplo, podría ser que a mí me interese saber cuánto representan mis utilidades con respecto a las ventas y saber entonces si ese es un porcentaje alto o es un porcentaje bajo. Pero también nos interesa mucho poder observar porcentajes, la estructura que tienen entonces las diferentes cuentas de la empresa, poder saber, por ejemplo, si las deudas que tengo de corto plazo son muchas en términos porcentuales con respecto a las deudas que tengo de largo plazo. Por otro lado, es muy importante la comparación, el llamado benchmarking, o sea, poder comparar el desempeño de mi empresa con respecto a otras empresas o con respecto a modelos de referencia, o bien poder hacer algún tipo de comparación, tal vez con las metas o con algún tipo de estándar de desempeño que se haya establecido. Por otro lado, nos interesa analizar el desempeño de las variables financieras a lo largo del tiempo, poder saber entonces si las utilidades, por ejemplo, se están incrementando o si el rendimiento sobre la inversión está disminuyendo a lo largo de los meses o de los años. Y por supuesto que hacemos un análisis combinado, o sea, combinamos estos 4 anteriores, lo cual quiere decir entonces que comparamos las razones financieras, vemos los porcentajes, la estructura, ¿verdad? Comparamos con otras empresas y todo esto lo hacemos a lo largo del tiempo para tener entonces una evolución de cómo vamos con respecto a nosotros mismos a lo largo del tiempo, cómo vamos con respecto a otros, cómo vamos con respecto a lo que sería una estructura deseable. El análisis financiero entonces busca poder identificar fortalezas y debilidades de la situación financiera de la empresa y por supuesto nos permite identificar una serie de riesgos para que así entonces estemos en capacidad de tomar las decisiones adecuadas. El análisis financiero se enfoca entonces en darnos la capacidad, la información, el insumo para que podamos tomar entonces buenas decisiones. Le invitamos a visitar nuestra página de internet www.auladeeconomia.com para que obtenga más información. En nuestro programa especialista en gestión financiera podrá ver 3 videos gratis adicionales sobre este tema que espero que sean muy provechosos para usted, que le permitan entonces obtener aprendizaje sobre estos temas. Muchas gracias.